Cuando era pequeña no analizaba este lado de justamente la buena hija vietnamita, buena alumna, siempre discreta y siempre muy respetuosa de lo que decían mis padres. Yo vengo de una familia inmigrante, entonces quiere decir que son gente extranjera, que se siente extranjera, que intenta integrarse en una sociedad. Mis padres sí que tenían estudios, se instalan a Francia por culpa de la guerra de Vietnam y luego mis abuelos llegaron y yo francesita, pero con un físico también extranjero. No lo sabía, no me daba cuenta que tenía un físico distinto con rasgos asiáticos y mis padres tampoco me lo decían. Hasta que lo entendí, unos incidentes de bullying en el cole y yo decía, ¿qué diferencia hay? Y entiendo que pues soy vietnamita y ser vietnamita tiene un cierto peso en mi físico, mi educación, mis valores, mi genética, de dónde vienen mis padres, porque cuando mis padres huyen de la guerra nunca lo comentan. Un tema tabú y la tristeza, el trauma no se comenta. Y hay un pudor emocional muy asiático. Los asiáticos no comentan sus emociones. Hola, bienvenidos a todos y a todas a Mujer Vital. Hoy tenemos a una súper mujer vital con nosotros. La conozco desde hace años y para mí siempre ha sido realmente una inspiración por muchos de los valores que ella transmite y por supuesto porque también está en un sector donde, pues parecido a lo que yo hago, pues también da pues mucha ayuda a las personas en su camino hacia el bienestar. Nos va a hablar de, bueno, de lo que le ha supuesto a ella muchos factores de su vida, sus raíces, cómo ha tenido que ir moviéndose de un país a otro, cómo ha hecho un gran proyecto a nivel de emprendimiento que ayuda a muchísimas personas y también, pues bueno, algunas de sus reflexiones importantes que van a ser de gran ayuda. Así que vamos ahora con Xuan Lan. ¿Qué tal, Xuan? Muy bien, muy bien. Aquí. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto. Y además, Claro. gracias por abrirnos las puertas de tu casa, porque estamos haciendo esto en su propia casa, así que Exacto. nada, un placer. Ya he venido aquí alguna vez, nos conocimos, ¿no? Sobre todo por el tema del ayuno. Sí, hicimos un reto y unas cápsulas sobre el ayuno intermitente. Es verdad, ¿eh? Porque, bueno, ¿no? La conexión entre el mundo del yoga, el mundo del ayuno siempre ha estado como muy, ¿no? Muy relacionada, ¿no? ¿Cómo has visto tú esta...? Funcionó muy bien, primero porque la gente aprendió sobre lo que era el ayuno intermitente, porque se habla mucho, a veces falta información. Entonces es importante llegar a esta información de la mano de un experto, alguien que sabe, que te explica los beneficios, de qué se trata y cómo hacerlo. Lo hicimos de manera bastante light, porque entiendo que alguien que quiera hacer no sé cómo se llama, un proceso de ayuno intermitente más complejo y más completo, pues mejor que esté acompañado. Claro. Entonces, bueno, lo suficiente para tener una primera experiencia y ver y sentir los beneficios y los cambios. Claro. ¿Y tu experiencia a nivel personal, o sea, con el ayuno, cómo ha sido? Yo lo hago no de manera regular, pero en general los fines de semana, el domingo. Vale. El domingo es como no ceno y hasta el desayuno y últimamente he cambiado mi hora de desayuno. Es más tarde, con lo cual este ayuno intermitente se alarga un poco más. Y me parece como un detox imprescindible. Y hace poco estuve de viaje y por el jet lag en el extranjero lo que hice es no cenar. Vale. Para poder mantener unos horarios poder descansar mejor, ¿no? Exacto. Ahí acostumbrar a los relojes internos Exacto. y demás. Entonces, sin cenar, y la verdad es que se aguanta bastante bien, ¿no? Qué bueno. A ver, claro, tú has sido siempre pues, muy abanderada del ayuno, ha sido, ¿no? Como tu carrera, ¿no? Pero siempre lo has visto como algo más que una experiencia para el trabajo físico, ¿no? ¿Qué supone para ti el yoga, ¿no? ¿Qué áreas nos puede llegar a cubrir o cómo lo ves? ¿El yoga o el ayuno con el yoga? Ahora hablamos del yoga. El yoga. Bueno, el yoga para mí es una práctica personal, es una pasión, es también mi trabajo. Ahora llegamos a muchísima gente y no todo el mundo entra a la práctica de yoga por el mismo motivo.
Entonces los beneficios dependen de cómo te lo tomas y qué tipo de yoga haces. Entonces es cada vez más difícil generalizar, porque antes había los fans del yoga, los super practicantes. Ahora como es muy popular, hay gente que entra por una lesión de rodillas o un dolor de espaldas, otros que vienen para aliviar el estrés. Y aquí intentamos, y sobre todo aquí en este sitio, La Fábrica, que es nuestro estudio de la plataforma, poder dar a todo el mundo lo que necesite como prevención, aliviar ciertos dolores, pero en general si hay un tema médico, les decimos de acudir a su experto y esto se suma a una vida saludable con hábitos y el tema de la alimentación. No puedes solo hacer yoga. Claro. O solo comer bien. O sea, es una filosofía de vida, ¿no? Para mí es totalmente... Que cubre ¿no? el 365 es una filosofía de vida. Que dicen, sí. Muy bien. Sí, porque la gente que empieza a cuidar su cuerpo, pues luego pasa a cuidar también su mente, cuida su alimentación, cuida sus relaciones, cuida su consumo. Entonces, no puede ser una sola cosa. Claro. Y pasa a ser totalmente de salud y bienestar integral. Vale, Joan, bueno, estamos en el podcast Mujer Vital, ¿no? Y hoy tenemos a una súper mujer vital, que ahora hablaremos, ¿no? Un poco de todas tus experiencias que te han llevado hasta aquí, pero ahora hablando del yoga, o sea, ¿ves algún beneficio añadido en la mujer? O sea, sobre todo nuestra audiencia y comunidad es mujer que además está llegando a una etapa de su vida a nivel que hay cambios hormonales o está acercándose a esa primera fase de la perimenopausia o incluso ya han pasado, ¿no?, la fase de la menopausia. Nosotros trabajamos mucho esto. ¿Tienes tú alguna experiencia, ¿no?, alguna relación que veas que el yoga, ¿no?, en este caso, qué beneficios le puede dar a la mujer en ese momento? Primero, el yoga, aunque no sea una disciplina para mujeres, en Occidente es principalmente, vamos a decir, 80% mujeres. El yoga es una disciplina que principalmente se practica por mujeres en Occidente. Mujeres, yo diría, la mayoría a partir de los 30. Hay un interés por la vida espiritual, el crecimiento personal, la conciencia corporal y claramente cuando empiezas el yoga es algo que se mantiene en el tiempo. No es una moda de un año hago yoga y lo dejo. Entonces, estas mujeres llegan a la perimenopausia y llegan a la menopausia y ahora es la mayoría de nuestras usuarias de la plataforma de Kitchele Studio tienen, yo diría, entre 35 y 60 años. Por ser una plataforma digital, pues más de 60 ya cuesta más manipularlo, el digital. Aprendizaje tecnológico, ¿no? Y hay muchísimo interés, por eso hemos creado un programa de yoga para la menopausia, basado en estilo de vida, nutrición, y una profesora que se dedica a esto, que está en Madrid, que se llama Elena Ferraris, que ya también está pasando por la menopausia y lleva más de 20 años trabajando con la mujer. Entonces, lo que hacemos es, hay que prevenir, no hay que esperar que te lleguen los síntomas. El yoga nos ayuda a observar nuestros cuerpos, estar más conscientes de los cambios hormonales y entiendo que estas mujeres están más concienciadas en la prevención. Y hoy en día hay tanta información, lo que estás haciendo también en redes es explicar a la gente, hay que pensarlo antes de que te llegue, porque si no ya después es mucho más fuerte, es más difícil. Pero yo ya estando en una edad donde muchas de mis amigas ya están entrando, veo que están muy informadas, muy informadas. Muy informadas. Bueno, ahora muy informadas, pero luego con su propia preocupación personal. Una cosa es escuchar lo que hay en las redes y los libros y después ir a un experto diciendo, ayúdame sobre ciertos aspectos concretos. Claro. Y, Joan, ¿cómo llega al yoga? Porque tú nos lo explicas en tu último libro, ¿no?, que es La buena hija vietnamita, porque hay toda una historia, ¿no?, muy, muy bonita de experiencia, ¿no?, de vivencia. O sea, ¿el yoga viene a ti, tú llegas al yoga? ¿Cómo es un poquito esta...? El yoga vino a mí, yo no lo buscaba, lo descubrí en 2000, más o menos en Estados Unidos, cuando vivía en Nueva York.
una propuesta, un amigo, vente a yoga, y entonces pensé, pues voy a probar. Tenía curiosidad, pero no tenía necesidad. Era mucho más joven, tenía mi nivel de estrés, pero tenía mi nivel también de necesidad de dopamina y de deporte. Lo probé. ¿Qué hacías tú en Estados Unidos? Trabajaba para una empresa digital. Pero en Nueva York, bueno, tuve varios trabajos. Empecé con una empresa francesa cuando llegué, luego trabajé para una empresa digital. El momento de las .coms explotó, entonces perdí mi trabajo, tuve que buscarme otro y fue un momento un poco caótico. Y es una ciudad muy estresante, con muchas oportunidades, pero estresante a nivel del trabajo también, y lo explico, que cuando te echan de un minuto para otro. Dices, adiós, firma el papel y tú sales. Entonces, no tiene nada que ver con lo que aquí te lo dicen en 2 semanas, bueno. Y el yoga... eso de los 15 días, nada, de aviso, ¿no? Nada, te doy el finiquito, todo. Te dan el finiquito en el momento que entras en la sala para firmarlo y te lo dicen. Te dicen, perdona, pero tenemos que despedir 50 personas. O sea que... Eres parte de este grupo y ya está. Te haces tu caja, tus cosas y bajas. ¿Qué voy a hacer ahora? Y esto es muy americano. Y en este sentido, pues era un momento difícil. El yoga ya estaba en mi vida, pero no era una pasión. Era como, voy a probar más cosas. Me parecía súper interesante. Y es en España que descubrí el Ashtanga Yoga, un tipo de yoga como diario. Y es ahí que empecé sin parar. O sea, es en España, ¿eh? Donde empieza. O sea, ahí se sembró la semillita en Estados Unidos y después aquí. Porque claro, tú hablas, ¿no? También en el libro que de pequeñita, pues, ¿no? Siempre pues habías sido como esa niña ejemplo, ¿no? En el colegio, buenas notas, ¿no? Bien aplicada, educada, correcta, tal. Y es muy interesante, ¿no? Como explicas un poco tu evolución, ¿no? Como persona para llegar ahora pues, a dirigir un proyecto y tal. O sea, ¿qué ha significado eso en tu vida? Cuando era pequeña no analizaba este lado de justamente la buena hija vietnamita, buena alumna, siempre discreta y siempre muy respetuosa de lo que decían mis padres. Yo vengo de una familia inmigrante, entonces una familia inmigrante quiere decir que son gente extranjera, que se siente extranjera, que intenta integrarse en una sociedad. Mis padres sí que tenían estudios, pero bueno, hay que trabajar. Pero tú naces tus padres son vietnamitas, ¿tú naces en Vietnam? No, yo nazco en Francia. Tú naces en Francia. Primera generación en Francia. Entonces mis padres lo que quieren es que... Tus padres son los que de Vietnam van a Francia. Van a Francia, se instalan a Francia por culpa de la guerra de Vietnam. Y luego mis abuelos llegaron y yo, francesita, pero con un físico también extranjero. Y esto no lo sabía, no me daba cuenta que tenía un físico distinto, con rasgos asiáticos, y mis padres tampoco me lo decían. Hasta que lo entendí, unos incidentes de bullying en el cole, y yo sé qué diferencia hay. Y entiendo que pues soy vietnamita, y ser vietnamita tiene un cierto peso en mi físico, mi educación, mis valores, mi genética, de dónde vienen mis padres, la filosofía que tenemos en un país asiático que es distinta de Francia. ¿Porque tú hasta ahí te interesas por tus raíces? Para nada, no, para nada, porque cuando mis padres huyen de la guerra nunca lo comentan. Entonces, es como un tema... Es un tema tabú y la tristeza, el trauma no se comenta. Y hay un pudor emocional muy asiático, que la gente que conoce, pues los asiáticos no comentan sus emociones. Son gente muy introspectiva, muy discreta. Hace que yo no soy consciente del dolor de mis padres y de mi familia, porque quieren que sus hijas estén felices y crezcan. Quieren protegerlas de dos eso, ¿no? niñas normales, pero luego cuando te recuerdan en el cole, tienes 6 años, que eres extranjera, quieres entender por qué. Y esto es lo que mis padres pues, me explicaron y ser orgullosa de mis raíces, pero yo quería ser una francesa, una parisina. Entonces tampoco le daba tanta importancia ni ganas de ser más vietnamita de lo que era.
Lo entendí mucho más tarde. Ujú. Era vietnamita, vale, pero yo soy parte de me gustaría ser parte de este grupo cool de las niñas del cole. Claro. Y las niñas del cole pues son rubitas con Ya. otra cosa y tienen pues sus referencias, sus casas de campo y yo no tenía las mismas referencias en casa. Y esto hace que creces un poco con este peso y lo tienes Ya. que ordenar, limpiar, aceptar para crecer encima y hacer de este peso una ventaja. Vale. Y esto me ha tardado en entenderlo. Y entonces, Ajá. escribiendo este libro, he hecho como una autoterapia para entender Sí, ¿eh? cómo crecer como persona con todo este peso, que no es un peso negativo, pero es un peso. Bueno, claro, es la creencia que le des, ¿no? Al final, Sí, seguramente igual para otras personas les puede estar a día de hoy influenciando negativamente, ¿no? exactamente. Entonces, hay un trabajo personal. El yoga me ha ayudado mucho en escucharme, Ujú. en conocerme mejor. Claro. Me ha llevado a una vida muy espiritual, muchas lecturas, meditación, ir a retiros y cursos de maestros espirituales para entender un poco lo que era Claro. mi esencia. Y mi esencia es ser una mujer vietnamita en el extranjero y ahora profesora de yoga. Entonces, para mí el yoga es mucho más Claro. que ir a clases para quitarme el estrés. Es realmente un camino de autoconocimiento y un camino espiritual. O sea, a día de hoy esas raíces ya son identidad, ¿no? O sea, forman parte de ti. Claro, tú sí que es cierto, has hecho un trabajo, un recorrido ahí de interno muy, muy potente, pero igual, o sea, otras mujeres que también hayan tenido, ¿no?, estas circunstancias, ¿no?, de emigrar, tal, y que a lo mejor no hayan hecho ¿no?, ese trabajo, o sea, según con tus aprendizajes que has hecho, ¿no?, y en el punto que estás ahora, o sea, ¿qué les podría ayudar o qué les recomendarías? Es difícil porque cada situación, sobre todo si ellas vienen de una guerra directamente o de un conflicto. Yo he nacido en Francia, en buenas condiciones, podía ir a estudiar. Es solo que he tenido unos incidentes, pero tengo un recorrido y una vida bastante normal. Ya. Ujú. Entonces, luego no puedo juzgar vidas de otras que dice, yo para mí lo más importante es pagar mis facturas, es encontrar un trabajo, es asegurarme que mis hijos estén con una vida segura y cómoda en una casa. Entonces, decirle, trabaja tu espiritualidad y tu autoconocimiento Ya, es una segunda fase. claro. Cuando las cosas están estables, cuando tus necesidades básicas están cubiertas, que en general es salud, dinero, y para algunas personas añaden la parte relacional, como una pareja, ya puedes empezar a ver las siguientes necesidades. Trabajo, dinero y después reconocimiento. Entonces, esta escala, que es como una pirámide, primero está abajo. Yo la base pues la tenía cubierta. Tengo estudios, tengo padres que me han dado de comer cada día, no he sufrido ninguna bomba ni nada. Pero este mundo tiene muchos conflictos. Y yo estoy trabajando mi propia espiritualidad y todo lo que divulgo para que la gente encuentre un poco más de armonía en su corazón. Porque nos enojamos fácilmente, como no tenemos paciencia, pues queremos otras cosas y nos creamos nuestros propios conflictos internos y luego lo transmitimos hacia afuera. Entonces, mi proyecto, más que la divulgación solo de la práctica de yoga, de las posturas, es realmente hacer que cada uno encuentre un poquito más de paz interior, de armonía. Y sí puede ser de amabilidad. Ya. Con lo que nos rodea. Perdóname que te interrumpa ahora en este momento tan interesante de la entrevista, pero es que quiero pedirte un favor. A mi equipo y a mí nos podéis ayudar muchísimo en seguir haciendo estos podcasts que, si te gustan y los encuentras interesantes e inspiradores, pues solo tienes que hacer una cosa que te va a llevar 10 segundos y es darnos una buena reseña en la plataforma donde lo estés escuchando, seguirlo y, por supuesto, compartirlo con aquellas personas que también creas que les puede ayudar y les puede aportar. Es algo que no te va a robar mucho tiempo y que a nosotros de verdad que nos ayudas un montón. Ahora seguimos con la entrevista. Claro.
Sí, sí, ¿no? Que quizás es algo que en el día a día a veces se nos va olvidando, ¿no? Y Sí. es como se da muy por hecho, pero luego la práctica no es otra cosa. Es difícil porque hay tantas oportunidades de Ya, entretenimiento, de placeres, de hacer cosas. Antes para ir de viaje, pues una vez al año, 2 años. Ahora sí, coger sí. un avión es como coger un taxi o un Sí, autobús. sí. Tienes información en tu teléfono de la otra punta del mundo de manera instantánea. Ya ves. Puedes jugar, puedes hacer lo que tú quieras en cualquier momento. Es difícil decir, voy a parar para meditar, voy Ya. a parar para pensar en la paz en el mundo. Claro que es difícil. Pero si todos hacemos un poco de esfuerzo Ajá. para esto, pues hay menos pensamientos Claro. negativos. Para que alguien que no, nunca ha meditado, nunca o escucha el concepto y piensa que lo entiende, pero, o sea, ¿qué es? ¿Qué sería? Yo diría que es ralentizar los pensamientos. Ujú, Es un entrenamiento, si lo quieres de manera como muy casi científico, si vemos que el cerebro es un músculo, ujú. estás entrenando tu músculo para ralentizar. Y esta manera de ralentizar te permite pues aliviar el estrés, ordenar tus ideas, ordenar tu memoria, mejorar tu concentración, dormir mejor y tener una salud mental más equilibrada, trabajada, y a partir de ahí ya entras en la segunda fase que para mí es autoconocimiento. Yo detecto cuando estoy estresada. Yo Ujú. detecto mis emociones antes de reaccionar. Ya. Entonces no llego nunca a síntomas que la gente sí, pero me duele esto o la digestión. Yo tengo el mismo estrés que todo el mundo, vivo en Claro. el mismo mundo, pero tengo las herramientas gracias al yoga y la meditación. Claro, está bien, si lo vemos así como un músculo que se entrena, dices, oye, pues para que ese músculo mejore, vas a tener que ir cada día y Exacto. aportarle, ¿no? Y Como regarlo un correr, que tú poquito. corres tanto, pues para Sí, que tu corazón de tus piernas aguanten claro, estos trails, pues hay que hay que entrenar. La entrenar. mente no está solo en el cerebro. Ujú. La mente es más elevado, pero hay muchas cosas que pasan al cerebro y ahora que la neurociencia está muy de moda, Sí, yo recomiendo que la gente que tiene dudas sobre la meditación, ajá. lo que es la actividad cerebral Mm, y la salud mental, pues que escuche más claro. cosas de la neurociencia y se dan Mm, cuenta que trabajarlo ujú. es imprescindible. Y de hecho, de cara, ¿no? A la mujer en esta etapa que hablábamos antes, claro, sabemos que hay neurotransmisores en esta etapa que debido a los cambios hormonales generan cierto desequilibrio en las conexiones neuronales, en la concentración, ¿no? Hay muchas mujeres que nos dicen, no, es que no sé qué, noto que me cuesta concentrarme más, tal, ¿no? Entonces ahí la meditación puede ser un trabajo muy interesante, ¿eh? Y las mujeres que tienen estos síntomas fuertes se pueden agobiar Mm, por ya. el cambio físico, los sofocos, eh, y entonces se crean unas emociones negativas porque no lo aceptan. Ujú, Y esto es muy difícil. Hay gente que dice entre la diferencia entre sufrimiento y dolor. El dolor es físico, el sufrimiento está aquí. ujú. Y entonces, si no lo trabajas, empeoras todo porque el síntoma no lo puedes arreglar de un día para otro. Hay que trabajarlo. Algunos toman hormonas, pero otros Sí, tienen sí. otras maneras de cambiar su alimentación, sus hábitos de vida. Pero el sufrimiento mental sí que lo puedes cambiar a través de la meditación, Ujú. calmando estos famosos pensamientos negativos. Y al final, ¿no? Supongo que con poquito, ¿no? Pero que le dediques, pero con conciencia y con foco, ¿no? Luego eso irá haciendo el efecto bola, ¿no? El efecto, Totalmente. el interés compuesto, ¿no? Sí, De- totalmente. sí, sí. Es un ciclo virtuoso. Empiezas y pam. Mm, Y vas cambiando muchas cosas, tu manera de ser, tu comportamiento, tu manera de ver las cosas, tu perspectiva. Y enfocas menos a lo que te molesta y claro. ves el big picture. Pues ya sabéis, con poquito es que al final 5 o 10 minutitos al día a lo mejor ya es una gran diferencia a no hacer nada. Ujú. Exacto. Xuan, hablamos aquí también nos cuentas todo tu papel como emprendedora, ¿no? Empresaria, o sea, temas de Francia, Estados Unidos, luego vienes a España donde un poco empieza el proyecto, ¿no? De Xuan Lan y tal. O sea, claro, a día de hoy
¿no? Yo a veces también lo veo cuando me comentan cosas que igual ven un poco la foto, ¿no? El Instagram, el no sé qué, y ¡ay, qué bien te va! No sé qué, tal. Sí, pero tú dices, si tú supieras lo que hay, Lo que hay detrás. si tú supieras las noches que me he ido así con el agua al cuello, ¿no? Los dramas que hay detrás, o sea, ¿qué te ha servido en toda tu experiencia también, en todos tus aprendizajes, ¿no? Esas raíces tal para, ¿no? Convertir el proyecto, ¿no? Al nivel que está ahora. He aprendido mucho, he tenido una vida laboral bastante corporativa, he trabajado 9 años en un banco catalán, entonces tengo un background de carrera universitaria y de trabajo de ¿Qué estudiaste tú en la económica universidad? y finanzas. Y después lo cambié a marketing y a marketing digital, que el marketing digital de antes era mucho más sencillo que el marketing digital de ahora. Y la verdad es que todo esto me ha ayudado a ver las cosas de otra manera, out of the box. Yo cuando empecé a dar clases de yoga en 2011, era correr por toda la ciudad con mi moto de una clase a otra, de un centro a otro, de manera muy, vamos a decir, estándar. Un profe de yoga va a centros de yoga o a casas de personas para dar clases de yoga. Soy profe de yoga, pues doy yoga, ¿no? Pero acaba la semana reventada. Reventada, con pocas ganas, y la energía que le daba al alumno del lunes, pues el viernes el pobre que llegaba no tenía esta misma buena energía y ganas. Y me di cuenta que mi sueño de dejo el trabajo corporativo de la banca para ir al yoga, pues no era tan idílico y bonito. Entonces pensé, tengo que hacerlo de otra manera. No me voy a rendir. No voy a volver a un trabajo corporativo cómodo, sino que tengo que pensar de otra manera. Y empecé a montar pequeñitos retiros urbanos de yoga en Barcelona. No funcionó muy bien, pero lo intenté. Monté como una pequeña empresa de producción de retiros. Después, lo que hice es montar los free yogas, que son estos eventos multitudinarios, copiando un concepto americano de Nueva York con 2 amigas. Sí que funcionó increíble. Durante 6 años, 2 veces al año, hacíamos estos grandes eventos de 4.000 personas. Y yo me encargaba de la producción, los sponsors, la producción, y luego al último momento los voluntarios para colocar las esterillas, dar las mochilas, los welcome packs. Entonces aprendí mucho de producción con el objetivo de divulgar y difundir la práctica de yoga en la calle en eventos gratuitos. Entonces iba en mi dirección, pero de otra manera. Y luego llegó a la parte digital. Hace casi 10 años monté mi canal YouTube. Mi primer video fue un desastre. No sabía nada, puse los vídeos, pero estaba mal puesto las cámaras. Bueno, no era una cámara, un teléfono con la calidad que era hace 10 años. No tenía micrófonos inalámbricos, con lo cual hacía voz en off mirando. Era, bueno, pasa tantas horas para hacer un pequeño video que me adapté luego. Pues mejor cámara, los micrófonos y la inversión en un trípode, que parece muy tonto hoy. Pero hace 10 años todas estas herramientas no eran tan fáciles de conseguir o de saber usar. Como era un poquito techie, pues el YouTube más o menos, y después el Instagram. Y tampoco soy de la generación de ahora que va a... Yo no soy TikToker, no he sido Snapchatter, y de momento entre Instagram y YouTube y el Facebook también para Latinoamérica, que hay mucha gente que lo usa, llegamos a mucha gente que se quiere cuidar. Y mi modelo es esto, ofrecer a los que se quieren cuidar las herramientas. Entonces la plataforma ahora en este sitio me permite añadir expertos como tú a contenidos complementarios a la práctica de yoga. ¿Y tú crees que para desarrollarte como emprendedora esos pasos por finanzas, marketing y tal han sido, por ejemplo, claves o hubiera llegado igual? Yo sí que... Estados Unidos, la influencia de Estados Unidos, porque ¿no? Eso también... Son muy emprendedores en Estados Unidos. Yo claramente para hacer estos eventos hay que encontrar un sponsor, y el sponsor vas con una presentación, unas propuestas económicas, unos números, unos presupuestos. Yo, claro, venía de un mundo que sabía hacer un buen PowerPoint, sabía montar unos dossiers de patrocinio,
esto me ayudó. Quizás alguna persona que tiene una formación muy distinta, que viene del mundo del deporte y que se encuentra con este reto, pues quizás a ellos les irá bien hacer otro tipo de evento. Entonces, yo pienso que mi background me ha ayudado claramente a montar mis pequeños negocios, pero lo que ha sido clave es mi pareja. Primero porque para dejar un trabajo estable en un banco es un sueldo y todo lo que hay alrededor de esta situación laboral, pues primero preguntas a tu pareja cómo lo ve. Claro. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Y su apoyo ha sido clave. Entonces, primero es esto, el apoyo en tu sueño y que tu pareja sea adelante. Claro, es un pilar ahí que y yo te ayudo y vamos a intentarlo a dos con un solo sueldo y a ver lo que sale. Claro. Luego he montado esta plataforma con él. Somos socios 50-50. Somos una pareja que llevamos 24 años juntos y ahora somos socios y funciona súper bien. O sea, ese mito de la pareja y tal. Bueno, tú ya sabrás. Al final estará cada uno su... Detrás de estas cámaras sí. Hay una mujer estupenda. Tenemos aquí una mujer que está apoyando y que está haciendo aquí en backstage. A veces está delante, a veces está detrás de las cámaras, pero para mí ha sido clave por ahí, porque confianza total. Sus decisiones no las discuto, a veces no estamos de acuerdo, pero su ámbito es el suyo, el mío es el mío, y hay confianza. Entonces, para mí es mucho más fácil avanzar en la vida cuando tu partner te apoya, y además, si es tu partner de negocio, pues mejor. Muy bien. Joan, para ir avanzando y acabando, o sea, hablas también de un poco el papel de la mujer, ¿no? Su empoderamiento, ¿no? Y esto es algo que tú también lo has querido ahí plasmar. ¿Cómo ves el papel de la mujer a día de hoy? Yo estoy en un sector muy femenino. Esta empresa somos 16, hay solo 3 hombres. Entonces, el papel de la mujer en el mundo profesional lo apoyo muchísimo. Gracias a este trabajo voy conociendo mucha gente y la mayoría son mujeres, que sean psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, escritoras, de todo. Y la verdad es que la mujer trabaja muy bien, es muy multitasking en su manera de pensar. Tiene una sensibilidad de cuidadora natural, que a mí me gusta mucho. Es muy responsable. Trabajo con menos hombres, esto por casualidad. Y hoy en día hay un espacio para la mujer. Yo no siento en nuestro sector de bienestar de la salud ninguna discriminación, pero sé que existe, y en las grandes empresas también, los sueldos, pero tenemos la suerte en España y en el mundo occidental que la mujer puede y tiene mucho potencial y tiene su espacio. Y esperando que gane en Estados Unidos una mujer. Muy bien. Sin hablar de política. Sin entrar ahí. Muy bien, no sé, ¿le darías algún consejo que a ti te haya servido, ¿no? ¿Alguna última reflexión que pueda, pues eso, ser un granito más de arena? Pienso que hay que hacer las cosas primero con corazón, porque hay que conocer, escuchar su corazón para saber en qué dirección. Yo he llamado este libro La buena hija vietnamita como encontré mi propósito de vida, porque cuando tienes un propósito de vida, te despiertas por la mañana con una sonrisa y sabes por qué te levantas. Y no tiene que ser siempre el trabajo. Entonces, que cada uno, cada una encuentre lo que su corazón le dice para encontrar un propósito de vida que tiene sentido. Y a partir de ahí, pasión, esfuerzo, paciencia, porque hoy en día hay muy poca paciencia. Cuesta. También el esfuerzo, porque tenemos las cosas más fácilmente. Y con esto sí que las cosas pueden salir. Pero el de voy a darle al clic y todo será maravilloso, no. Y tú sabes muy bien la que... La foto finish de tal, no hay mucho esfuerzo detrás. Y hay que recordar a las nuevas generaciones que el esfuerzo es imprescindible. La constancia, el esfuerzo, la disciplina, no son valores del siglo XX. Son valores
punto que con esto podemos conseguir hacer cosas muy bonitas. Pues muchísimas gracias, un placer. Gracias por abrirme las puertas de casa, por estar aquí en Mujer Vital, porque me regalaste tu último libro. De hecho, yo te he traído un regalito, que es también mi último libro para Muchas gracias. seguir apoyando ese camino de la mujer en esa etapa. ¿Esto es solo para la menopausia o perimenopausia también? Sí, eso es para la mujer pues, que se acerca a esta etapa. Vale. ¿Sabes? Que hablamos de... Claro, perimenopausia, muchas mujeres que es importante que entiendan que hasta 10 años antes de la que es la edad más estándar de la menopausia ya pueden haber ciertos cambios Qué bonito. y bueno, tener todo eso pues ya que la mujer, como decías, ¿no? Que amigas tuyas lleguen informadas, ¿no? Pues es una muy buena señal de que poco a poco los profesionales que investigamos, ¿no? Y nos dedicamos un poco a ello, pues estamos llegando, ¿no? Y la información va llegando. Pues bueno, muchas gracias. Pues nada, un placer. Ha sido un placer, Edgar. Gracias por venir hasta aquí y me lo voy a mirar. Claro que sí. Con mucho cariño. Pues nada, a todos vosotros, hasta la próxima. Gracias.